Un saludo muy especial para todos aquellos que están visualizando el video del día de hoy. Mi nombre es Amado Balbuena Espinosa. El día de hoy este video es para mis pequeños de Colegio Nazareno de Selección 2. Vamos a encargarnos a hablar del tema denominado con el nombre de ¿qué? Con el nombre de genética. Genética. Nosotros habíamos hablado de la meiosis, ¿cierto? Es más, también habíamos hablado de la mitosis. Habíamos dicho que la mitosis era el proceso biológico mediante el cual va a ocurrir principalmente en las células somáticas, ¿ok? Y iba a tener una diferencia con la meiosis. ¿Por qué? Porque la meiosis iba a darse principalmente ¿en dónde? En células sexuales. La mitosis y la meiosis son totalmente distintos. La pregunta es ¿por qué? Porque la mitosis se encarga de ¿qué? De mantener, ¿ya? La cantidad de cromosomas, ¿ya? Y no se encarga de dividirse, sino que ella, la célula madre, ¿ya? Sí, va a lograrse dividirse, pero al dividirse, la cantidad principal de carga genética se mantiene tal cual. Si la progenitora tiene 2N, ellas van a tener 2N. Y yo te había dicho que 2N es aquella que es denominada una célula diploide. También para poder empezar el tema de genética, habíamos hablado de ¿qué? Del N. N representa el número de cromosomas determinados en un individuo. N es igual a ¿qué? A 23 cromosomas. ¿Eso significa qué cosa? Eso significa que aquí yo voy a tener 46 cromosomas y esto es lo más importante que no te tienes que olvidar. Pero en el caso de ¿qué? En el caso de lo que viene a ser la meiosis cambia esta perspectiva. ¿Por qué? Porque aquí esta célula se va a encargar de tener 2 divisiones sucesivas. Y estas 2 divisiones sucesivas dan como resultado, ¿qué cosa? Dan como resultados 4 células hijas. Mírame, esto es lo más importante. Aquí, mira, tienes una célula diploide, pero ¿qué cosa es lo que te origina? Organismos haploides. Entonces, acuérdate lo siguiente. ¿Te acuerdas que te había dicho que habían 2 divisiones sucesivas? Claro que sí, porque aquí estaba la famosa meiosis 1 y te había dicho que también estaba, ¿qué cosa? La meiosis 2. Y es más, te había dicho que la mitosis tenía eventos que estaban propuestos por una mnemotecnia. La mnemotecnia que en el sistema preuniversitario se utiliza para que el alumno pueda entender y que se le haga rápidamente fácil es la siguiente. Prometo meter a Ana al telo. ¿Ya? ¿Y qué cosa significa eso? Profase. Promet, prometafase. Metafase. Anafase. Y telofase. La profase, metafase, anafase y telofase son las 4 fases más importantes que nosotros tenemos que conocer para entender todo lo que viene a ser genética. ¿Tengo que saber este tema para saber genética? Sí, porque tú sabes que la profase, la metafase, la anafase y la telofase, la célula por fuera y por dentro sufre modificaciones estructurales y se prepara para que pueda dividirse. Pero ¿sabes algo? Aquí la biología te dice que hagas esto. Control C y control V. Espera. Mi cerebro tiene que entenderte. ¿Por qué control C y control V? ¿Por qué voy a copiar y pegar? Porque similar funciones que se encuentran aquí desarrollándose van a cumplirse aquí en la meiosis 1 y en la meiosis 2. Segundo parámetro. En la meiosis 1 solamente hay algo que en el sistema preuniversitario se considera como de vital importancia, la famosa profase. ¿Pero qué tipo de profase? La profase 1. Y si nosotros, campeoncito, hablamos de la profase 1, aquí hay otra mnemotecnia. Profe, ¿por qué bastantes mnemotecnias? Porque la biología es una ciencia formal tan compleja, ¿ya? Fáctica, una ciencia tan compleja, ¿ya? Que aunque no lo creas, corazoncito de melón, si la información no es retribuida con lectura constante, puedes agarrar y puedes tener bastantes problemas. Por eso, si tú quieres aprender biología junto con genética, lee bastante, por favor. Le sigo a Paquita, día a día. Dato muy importante para que no te puedas olvidar.
Le, leptonema. Sigo, sigonema. Paqui, paquinema. Di, diplonema. Dia, diacinesis. Y cuando nosotros hablemos de el leptonema, le, leptonema. Sí, 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 sigonema. Paquinema. Di, diplonema. Dia, cinesis. Ok, hasta ahí creo que estamos logrando comprender. Entonces, profesor, tú me estás explicando todo lo que ya hemos hecho. ¿Y esto por qué es importante? Porque para aprender genética, nosotros tenemos que llegar ¿a dónde? A entender este paso, esta fase, la paquinema. Porque la paquinema te da un evento fundamental que en la literatura se encuentra con el nombre de ¿qué? De crossing over. Pero profesor, estamos en Perú, crossing over no entiendo. A esto se le conoce con el nombre de la variabilidad genética. Y si alguna vez te preguntan qué cosa es la variabilidad genética viene a ser el cruce de la información de los progenitores para que puedan ser solamente uno, aunque no me lo creas, campeoncito. Aquí, en el nivel del paquinema, hay características de nuestros genes que se van a definir. ¿Por qué? Porque uno trae la información dominante, ¿ya? Y el otro trae la información recesiva. Y aquí se define qué contenido va a tener. Por eso que se dice que la genética es una ciencia que se va a encargar de estudiar no los genes, hijito, no. Los genes es una parte que está dentro de la genética, ¿ya? Pero lo que realmente tiene que estudiar la genética es los mecanismos de transmisión hereditaria presentes desde nuestros progenitores y transmitidos a su descendencia. No te vayas a olvidar. Por eso si alguna vez te preguntan, campeón, la genética, ¿qué estudia? Automáticamente tú dices, la genética es la ciencia que se encarga de estudiar la herencia biológica. Y tú entonces te preguntarás, ¿qué cosa es la herencia? Pues la herencia es principalmente el conjunto de rasgos biológicos que te transmite tus progenitores a ti. No te vayas a olvidar. Por ejemplo, el color de tus ojos es característico principalmente de cosa, un rasgo biológico, y eso está dentro de ¿dónde? De tu herencia, que te brindó ¿qué cosa? Tu papá y tu mamá. Algo increíble, ¿no? Y si ese color de ojitos que te ha brindado tu papá o tu mamá tiene, por ejemplo, el color negro, entonces es dominante. Pero si es de color claro, entonces es de carácter recesivo. Estas cositas que están aquí son estudiadas principalmente, ¿por qué? Por la herencia biológica y por la genética. Por eso que se dice que la genética es la ciencia que se encarga de estudiar los mecanismos de la transmisión de los caracteres hereditarios que se da entre una generación a otra generación. Lo más importante que hay que acordarnos por acá es la unidad representativa. La unidad representativa de lo que a nosotros hablamos y conocemos con el nombre de genética, ahí recién es el famoso ¿qué? El famoso gen. Pero te voy a dar un dato fundamental. El gen recibe el nombre de también denominado como cistrón. Se le puede llamar gen, gene, cistrón, como tú lo quieras encargar de mencionar. ¿Por qué es importante la famosa tema de genética? Porque apareció este señor, el señor Gregorio Mendel. ¿Y por qué apareció este señor Gregorio Mendel? Porque él, para empezar, fue un monje austriaco. Muy importante. Él fue el primero que se encargó de estudiar las plantitas denominadas con el nombre de arvejas. Aquí nosotros la conocemos como arvejas. En Francia la conocen con el nombre de chícharo, ¿ya? En España, por ejemplo, le dicen guisantes, pero todas estas que están aquí, todos estos términos, son nombres comunes. Y vamos a ponerlo. Se le dice que el objeto de estudio del señor Gregorio Mendel fue
El famoso chícharo. Profe, yo no lo conozco como chícharo. Pues lo vas a conocer también con el nombre de ¿qué? De guisante. Y si no lo quieres conocer como guisante, lo vas a llamar, como lo decimos aquí en el Perú, alverjita. En realidad no es alverjita, es arveja. ¿Ya? Término muy actualizado. Profe, pero, entonces, si yo quiero hablar de manera global, profesor, entonces, ¿qué cosa es lo que tengo que utilizar? Ah, muy bien. La ciencia, ¿ya? Ha utilizado particularmente, ¿qué cosa? Nombre científico. Y el nombre científico más importante que se le ha otorgado a la famosa arveja es la famosa, ¿qué? La famosa Pisum sativum. ¿Ok? La famosa Pisum sativum. Y si alguna vez tú te vas a Rusia, te vas a Chile, te vas a Colombia, te vas a Argelia, te vas a África, y tú le dices en tu lengua arveja, pero a ellos le llaman de otra forma, entonces quizás diga, oye, pero yo lo conozco como arveja, y tú que estás en España, pero yo lo conozco como guisante. Entonces, ¿cómo podemos nosotros acordarnos y llegar a concordar? Sencillo, con el nombre científico. ¿Por qué? Porque Pisum representa el género y Sativum representa la especie. Por eso es muy fundamental que el estudiante no se olvide de este dato. Este dato es muy importante. ¿Para qué? Para que pueda lograr entender y comprender el tema de la genética. ¿Qué más tengo que acordarme, profesor? Hay que acordarnos entonces qué cosa es un gen. Sí, profesor, porque aquí me está hablando de que la unidad representativa y fundamental es el gen. El gen se puede dividir de muchas maneras, se puede definir de muchas maneras. Se dice que el gen es un segmento de ADN que codifica una determinada proteína. Se le puede decir también que el gen molecular, ¿ya? Es una sustancia que permite contener la información de un individuo, ¿ya? Pero a través de pequeñas fracciones. Ellas van a tener una molécula que contiene la información genética de un determinado individuo, denominado con el nombre de ADN, ¿ya? Y cada vez que nosotros hablemos en biología del ADN, a la cabeza se tiene que venir este esquema que está aquí. Este esquema que está aquí. Y este que está acá es el esquema que primero, Rosalind Franklin, ¿ya? Rosalind Franklin y Martinez Wilkins se encargaron de qué? De poder investigar a través de qué? La radiotopía del isótopo 51, ¿ya? Esta pequeña investigación de lo que es el estudio del ADN fue el primer vestigio para que después el señor James Watson y Francis Crick puedan encargarse de desarrollar ¿qué cosa? El modelo de la doble hélice. ¿Y qué sostiene el modelo de la doble hélice? Que la unidad que contiene la información genética de un determinado individuo, llamada ADN, tiene una estructura que se representa gráficamente con dos hebras. Primera hebra, segunda hebra. No te vayas a olvidar. Entonces, hasta ahí creo que todos estamos correctos porque ya sabes qué cosa es el ADN. Y un dato curioso para ti, si tú tienes un ADN, déjame decirte que nadie más tiene el ADN que tú tienes. ¿Qué, de verdad, profesor? Claro que sí, pues. Nadie tiene un ADN igual que tú. Quizás tengan ADN similares, pero no van a tener igual que tú. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿y qué más tengo que saber? Que cada 3 bases nitrogenadas, ¿ya? Cada 3 bases nitrogenadas van a encargarse de ¿qué? Van a encargarse de formar lo que tanto tú y yo conocemos con el nombre de genes. Profe, ¿qué es una base nitrogenada? No me acuerdo, profesor. ¿Tú me lo puedes explicar de manera rápida? Claro que sí. Así como lo que en literatura, en lenguaje, existe el alfabeto griego, nosotros en nuestro cuerpo también tenemos un alfabeto genético. Ese alfabeto genético no tiene desde la A hasta la Z. Este alfabeto genético se va a encargar de estar con letritas. Las letritas van a estar divididas en 2 grupos. Los grupos y las diferencias van a estar tomadas a partir de ¿qué? A partir de una mnemotecnia. Una mnemotecnia que te vas a acordar el día de hoy. Un pituc y 2 pu. Acuérdate tu ex.
Ah. Ahora, quiero que por favor analicemos esta palabra que está aquí. Vamos a bajarle un poquito. Ahí está. 1. ¿Por qué habré puesto 1? 2. ¿Por qué habré puesto 2? Pi. ¿Qué será pi? Pu. ¿Qué será pu? Y vamos a ver. T. U. C. A. G. ¿Qué cosa es esta mnemotecnia, profesor? ¿Te acuerdas que te dije que la mnemotecnia viene a ser una frase, una proposición que se utiliza principalmente en nuestros estudios para poder acordarnos de manera muy rápida y para que nosotros nunca nos olvidemos de una determinada información que es necesaria para nosotros? Entonces, vamos a sacar de esta mnemotecnia y vamos a completar. Para empezar, campeoncito, vamos a preguntarte el alfabeto genético. Si yo te dije que el alfabeto genético estaba clasificado en 2 grandes bloques, entonces, pi, ¿qué cosa hace referencia? A las famosas pirimidinas. Pu es a las famosas purinas. ¿Ok? Pirimidinas y purinas. ¿Por qué es importante las famosas pirimidinas? Porque está la T, la U y la C. Entonces vamos a agarrar y vamos a ver quién es T, quién es U y quién es N. Number 1, number 2, number 3. Oye, observa por acá. Listen to me, ¿ya? Listen to me, ¿ya? Escúchame. T hace referencia a la famosa timina. U hace referencia a la famosa uracilo. C hace referencia a la famosa citosina. Y la PU es purinas. Y acá tenemos a la A y a la G. Profe. ¿Y por qué aquí nosotros hablamos acerca de la A y la G? Porque la A hace referencia a la famosa adenina. La G hace referencia a qué? A la guanina. Ah, ya. Profesor. Entonces, ¿qué cosa me quieres decir con esto? Que el alfabeto genético da como resultado, ¿qué cosa? Da como resultado a las bases nitrogenadas. Y te había dicho que las bases nitrogenadas eran lo que aquí, mira la cámara. Y quiero que por favor observes a dónde hemos llegado. Mira. Ahí está. Profe, entonces te dice que cada 3 bases nitrogenadas te origina un gen. Sí, el gen es un segmento, un pedazo, una porción, una tajada de todo esto que nosotros conocemos como ¿qué? Como ADN. ¿Estamos de acuerdo? No te vayas a olvidar. Entonces, ¿esto está por qué? Esto está por pedazos, por pedazos, por pedazos, por pedazos, por pedazos y por pedazos. Profesor, pero esto es de manera chusca, profesor. No te entiendo muchísimo. ¿Me puedes dibujar de manera correcta? Esta es la primera hebra. Y esta es la segunda hebra. ¿Y sabes algo? Ella tiene características. Y las características que tienes que acordarte son las siguientes. Vamos a utilizar esto. Pero mira por acá. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y así. Oye, si este que está acá es una hebra de ADN, ¿ya? Esta que está acá tiene características, ¿ok? Tiene características, ¿ya? Pero antes de ponerte todas estas características, simplemente quiero que tú te aprendas algo. Hay un científico llamado el señor Ernest Chargaff. Ernest Chargaff decía lo siguiente, que la suma de mis pirimidinas era equivalente a la suma de mis purinas. Eso quiere decir que si mis pirimidinas, la famosa T más C, es igual a mis purinas, esto es igual a más G. Y de aquí nosotros utilizamos lo siguiente. La T es equivalente a ¿qué? A la famosa A. ¿Y qué cosa es? ¿Qué cosa acá? Tenemos que la T y la A son iguales, pero detente ahí, campeoncitos. Van a estar unidos, van a estar enlazados. ¿A través de qué? A través de 2 puntitos, 2 conexiones que se van a conocer como ¿qué? Como los famosos puentes de hidrógeno. Por eso que se dice que cuando la timina se asocia con la adenina, ellas van a estar unidas, ¿por qué? Por 2 puentes de hidrógeno. Excelente. Pero de la misma manera como yo lo he encargado de realizar
en la parte inferior, la vamos a ver por acá. Ahí está. ¿Y qué cosa viene a hacer esto, campeoncito? Que la C es igual a la G. Ah, ya, profe, si arriba está con 2 puentes de hidrógeno, abajo también tengo que ponerle 2 puentes de hidrógeno. No, detente ahí, no te apresures. Aquí tenemos tres enlaces. Eso significa que vamos a tener ¿cuántos puentes de hidrógeno? 3 puentes de hidrógenos. Dato fundamental. ¿Para qué? Para acordarnos de todo lo que está constituyendo ¿a qué? Al ADN. Ese fue el aporte que se dejó el señor Ernest Chargaff. Dato fundamental. Él decía también que en el ARN esto variaba, pero ¿sabes qué? Con la adenina. ¡Ay, ya, profe! La adenina se une con la timina. Detente ahí. No, eso no es así. Aquí ya no se une con la timina, acá se une con el uracilo. Ah, ya, profesor. Profesor, entonces acá también se unirá con 2 puentes de hidrógeno. Claro que por supuesto, que desde luego que sí, campeoncito. Eso es muy importante. Aquí hay dos, ¿qué? 2 puentes de qué? 2 puentes de hidrógeno. Es por eso que cuando tú vayas a ver bastantes preguntas, tú vas a ver lo siguiente. Vamos a ponerlo aquí. Mira, A, T, C, G, C, G, C, T, A, C. Oye, ¿y qué cosa tienes que hacer? Te dicen que esto que está acá es una hebra de ADN. Trata de darle la secuencia correcta. Ah, profesor, fácil pues. Si tú me has enseñado esto que está aquí, entonces, esto que está aquí, tienes que agarrar y tienes que aplicar esto, ¿no? Si timina es igual a adenina y citosina es igual a guanina, entonces acaba adenina, acaba timina. Aquí timina, adenina, citosina, guanina, guanina, citosina, citosina, guanina. Y pongo lo demás. Guanina, guanina, citosina, adenina, timina, guanina, citosina. Profesor, ¿y qué cosa acabo de hacer? Una secuencia que sea correcta para que pueda llegar a ser ¿qué cosa? Una hebra de ADN. Profe, y no te estoy entendiendo. ¿Me puedes agarrar y me puedes ayudar? Sí, voy a ponerlo acá, mira, A, T, C. A, T, C. G, C, C. G, C, C. Es un ejemplo, es un ejemplo. G, T, A. G, T, A. Profe, eso significa que ya, G, T, A, y arriba, ¿qué está? C y G. Ok, profe, entonces eso quiere decir que lo que está al frente tiene que ser acá. Claro que, si acá es A, aquí esté. Si aquí esté, es A. Citosina, guanina, guanina, citosina, citosina, guanina, guanina, citosina, timina, adenina, adenina, timina, citosina, guanina, citosina. ¡Ah, la profe! Sí, pero yo he visto esto en las bibliografías, profesor, y esto que está acá es el ADN. Entonces, ¿a qué conclusión has querido llegar con todo esto? Te había dicho que cada triplete de bases nitrogenadas, ¿qué son? ¿Qué son? Genes. Esto que está acá, ¿qué cosa es? Otro gen. Esto que está acá, ¿qué cosa es? Otro gen. Por eso que el gen, ¿qué cosa es? El gen es el segmento de ADN que tiene la responsabilidad de su conjunto, ¿qué cosa? Proteína. ¿Y la proteína qué cosa forma? Forma la estructura de un determinado individuo. Por eso que se dice que esta base nitrogenada contiene al gen y el gen es la unidad representativa de lo que es conocido con el nombre de ¿qué? De genética. Si esto has logrado comprender para poder entrar al tema de genética, entonces estoy muy feliz contigo. ¿Sabes por qué? Porque ya tienes cerca del 50% de la clase echada en tu bolsillo. ¿Qué de verdad, profesor? Sí, aunque no lo creas, pero simplemente ¿qué cosa? Tienes que tomar mucha atención porque no vamos a parar. ¿Qué más tienes que acordarte? Aquí, ella, para que puedas entender el tema de genética, recuerda que ella va a utilizar simbologías. Y estas simbologías que están aquí se les va a conocer como ¿qué? Con el nombre de alelos. ¿Ya? Los alelos van a estar ¿qué? Identificados por letras. Profe, no veo muchísimo. ¿Puedes agarrar y ponerlo un poquito mejor? Claro que sí. Alelo. Ahí está. Oye, ¿y sabes algo? El alelo es la variante, las formas variantes que puede tomar un determinado gen. El alelo está identificado por letras y representa al papá
y a la mamá. Eso quiere decir que si nosotros hablamos de alelos, podemos utilizar los siguientes. Si yo tengo entonces AA, si yo tengo, por ejemplo, A mayúscula, A minúscula, y si yo tengo A, estos que están aquí van a estar representados ¿por qué? Por los alelos. Y estos que están aquí van a contener ¿a quiénes? A los genes. Un dato muy importante. Si la primera letra es mayúscula, la primera letra es la que manda, la primera letra es la que predomina y la primera letra es la que condiciona a todo. Si yo te pregunto, las dos tienen letras mayúsculas, significa que este es un gen, pero como la primera letra dice que es mayúscula, a esta se le denomina como un gen dominante. Ah, ya, profesor. Profesor, sigue. La segunda te dice, campeoncito, de que nosotros tenemos la A mayúscula, pero la segunda tiene A minúscula. Si la primera es A mayúscula, por encima de la segunda, solamente te tienes que llevar primero, ¿por qué? Por la primera letra. Si la primera letra es mayúscula, condiciona a todo. ¿Ya? Y cuando ella sea de este modelo, esta simbología, entonces aquí el gen es dominante. Ah, ya, profe. Profe, este que está acá, si no es dominante, es recesivo. Claro que sí, pues campeón. Este será el gen recesivo. Ah, ya, profesor. Profe, ya entendí. Profe, ¿y todo esto para qué nos sirve? Para poder conocer el famoso genotipo. Profe, explícame despacito, porque siempre he escuchado de este término llamado genotipo, pero no entiendo, profesor. ¿Tú me lo puedes enseñar? Sí. El genotipo es la agrupación de genes, el conjunto de genes, la acumulación de genes, es la constitución genética que tiene un determinado individuo. Yo siempre a mis alumnitos, yo les he puesto una frase para que tú puedas agarrar y para que tú puedas entender. Y esta frase es la siguiente. El genotipo es aquello que no se puede ver, es aquello que no se puede determinar a simple vista. Para eso tendríamos que ser muy selectivos y sobre todo tener mucha teoría para llegar a entenderlo. ¿Por qué? Porque yo no me puedo acercar a una persona y yo no le puedo decir, señorita, a usted me fascina su cromosoma número 21. Yo no puedo acercarme a un campeón y yo no le puedo decir, oye, tienes un excelente adenosina de ácido desoxirribonucleico. No puedo. ¿Por qué? Porque es algo que yo no puedo ver, porque el genotipo hace referencia al conjunto de genes, lo que está dentro del núcleo. Y cuando hablamos nosotros de genotipo, tú tienes que acordarte de dos grupos. El primero, lo voy a poner por acá, voy a poner con un cuadro, lo voy a poner con un cuadro para que con este cuadro nunca te olvides, campeoncito. El primero se le conoce de esta manera, ¿ya? Se le llama homo, homo, homo. Y el segundo, hetero, hetero, hetero. ¿Y sabes qué más sigue? El término cigoto, el término cigoto. Profesor, ¿qué significa homo? Que van a tener alelos, alelos. Pero estos alelos, ¿qué cosa van a hacer? Iguales, 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 iguales. Cuando nosotros hablemos de los héteros, hétero, ¿qué cosa viene a ser? Alelos, 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 ¿qué? Alelos diferentes, alelos diferentes. Ah, profe, entonces, ¿qué cosa significa eso, profesor? Que cuando nosotros vamos a agarrar y cuando nosotros vamos a poder visualizar esto que está aquí, yo voy a darme cuenta que los alelos iguales van a tener dos formas de poder expresarse. Cuando las letritas son mayúsculas y cuando las letritas son minúsculas. Y yo, cuando hable de heterocigoto,
yo voy a tener la siguiente representación. La primera letra mayúscula y la segunda minúscula. Con eso, campeoncito, ya tienes todo lo necesario para acordarte de qué, para acordarte del famoso qué, del famoso homocigoto y el famoso heterocigoto. ¡Wow, profesor! ¿Eso es todo? Eso es todo. Esa es la base, ese es el fundamento, esa es la solidez. Ah, ya, profesor. Profesor, hay un datito extra, algo más que tenga que acordarme. Cada vez que tú hagas referencia al homocigoto, recuerda, aquí vas a ver las famosas razas puras. Las famosas razas puras. ¿Y por qué es importante las razas puras? Porque estas no van a tener una mezcla distinta. Por eso se le dice que todo aquello que está aquí es igual, alelos iguales, ¿ok? Pero ahora, los heterocigotos van a tener otro nombre. Y en el sistema preuniversitario, el estudiante siempre se aturde y siempre se encarga de ¿qué? Siempre se encarga de preocuparse por los problemas de genética. Los problemas de genética no son difíciles. Simplemente tienes que acordarte que el heterocigoto también se le llama como híbridos. Híbridos es una mezcla. ¿Una mezcla de qué? Una mezcla de ambos genes. ¿Sabes por qué? Porque este que está aquí, ¿a quién representa? Esto representa lo que te da tu papá, pues. ¿Y esto qué representa? Esto representa lo que te da tu mamá. Puede ser así o puede ser viceversa. Pero la información, ¿te acuerdas que te dije que venía expresada por la unidad dominante y la otra qué cosa venía? La unidad recesiva. Puede ser de esta manera o puede ser la unidad dominante y a otra unidad que puede ser dominante o recesiva. Dominante completa, recesiva total. ¿Estamos de acuerdo? No te vayas a olvidar. ¿Qué más tengo que acordarme, profesor, para que con este tema pueda ser un trome? Pues tienes que acordarte del famoso ¿qué? Del famoso fenotipo. Fenotipo. Profesor, ¿y por qué es importante el famoso fenotipo? Porque lo fenotípico representa la manifestación física de un determinado individuo. En pocas palabras, ¿qué cosa viene a ser esto? La expresión física, lo que yo puedo visualizar de un determinado individuo. Por eso siempre a mis campeoncitos yo les digo que el fenotipo es todo aquello que sí se puede lograr, ¿qué cosa? Visualizar. Es decir, es todo aquello que se puede observar, que se puede ver. No te vayas a olvidar. Y yo puedo agarrar y yo puedo demostrarlo de la siguiente manera. Yo puedo agarrar y yo puedo decirle, señorita, usted se encuentra muy radiante, hermosa, dichosos los ojos que lo ven. ¿Por qué? Porque es algo que yo puedo ver. Todo aquello que tú puedes observar a simple vista de un determinado individuo, en genética se le conoce con el nombre de ¿qué? De fenotipo. Por eso que se dice que en el fenotipo todo, absolutamente todo, se detalla por la observación. ¿Ah, no me crees? Quiero que por favor visualices todos los ejemplitos que yo te voy a colocar aquí. Primero, ¿qué cosa es lo que yo puedo ver a simple vista de la persona? Punto número 1, el color. ¿Sí? Puedo determinarlo de un determinado individuo. ¿Qué más, profesor? El tamaño. Ah, claro, profesor, sí. ¿Qué más puedo ver, profesor? El aspecto. ¿Sí? ¿Sí? El aspecto. ¿Qué más puedo ver? La contextura. Claro, profesor, sí, es todo aquello que yo puedo observar. Esto es muy importante porque solamente así logramos ¿qué cosa? Logramos entender esto. Oye, ¿y sabes algo? ¿Sabes algo? Si el fenotipo nosotros le sumamos los factores ambientales, entonces vamos a dar como resultado ¿qué cosa? El famoso ¿qué cosa? El famoso genotipo. Por eso se dice que los factores ambientales condicionan a un determinado fenotipo y pueden encargarse de qué? Pueden encargarse de modificar este genotipo. Algo muy fundamental. Recuerda lo siguiente, el genotipo está en el ADN. Y la pregunta que yo te doy, ¿quién carajo creó al fenotipo? Este viene a ser el ácido
ribonucleico. Y la pregunta es, ¿el ácido ribonucleico, antes de ser ácido ribonucleico, qué fue? El famoso ADN. ¿Y este ADN de dónde salió? Del núcleo. ¿Del núcleo de qué? De la célula. Profesor, no veo. Ahí está, de la célula. Y la célula es la que va a otorgar ¿qué cosa? Un determinado ¿qué? Un determinado individuo. Este puede ser ¿qué cosa? Tu papá. ¿Y qué tiene dentro de tu papá? Una célula. ¿La célula qué cosa tiene dentro? Núcleo. ¿El núcleo qué alberga? El ADN. ¿El ADN en qué evoluciona? En ARN. ¿Y el ARN qué cosa puede expresar? Puede expresar el famoso fenotipo, porque te había dicho, ¿quién crea el fenotipo? El ARN. Esta es la base. ¿Para qué? Para poder entender la genética. ¿Por qué? Porque aquí nosotros vamos a observar lo siguiente, la famosa prueba experimental. ¿Te acuerdas que te había dicho que Mendel se había encargado de realizar una gran cantidad de pruebas, ¿ya? Cruces, ¿ya? Trabajos y estudios? Muy bien, pues esta prueba experimental que tú estás pudiendo visualizar por aquí es característico de que de la presencia de genes, lo que realmente ya estaba buscando genes, lo que estaba buscando el señor Mendel era la presencia de genes. ¡Ah! Y un dato muy fundamental, Mendel no habló de genes, Mendel habló de factores. Hoy en la actualidad nosotros lo conocemos como genes. Recuerda, Mendel nunca fue reconocido por su teoría. Mendel descubrió algo que hoy en la actualidad nosotros lo reconocemos porque es el crack de crack, el papu de papus, el máster, el dios, ¿ya? ¿Por qué? Porque él murió sin que fuera reconocido y él le denominaba como factores. Hoy en la actualidad nosotros lo llamamos como genes. En el video de reforzamiento te voy a encargar de explicarte por qué es esto. ¿Estamos de acuerdo? Así que no te vayas a olvidar. Y esta presencia de genes pueden ser ¿qué cosa? Pueden ser dominantes o pueden ser ¿qué cosa? Recesivas. Dominantes y recesivas. Y quiero que por favor observes con mucha atención. Aquí nosotros vamos a tener lo que se le conoce con el nombre de caracteres. Profesor, ¿y cómo? Es que lo que pasa es que el objeto de estudio de lo que viene a ser el señor Mendel, sí, fue el guisante, la arveja, pero ¿qué cosa tuvo él? La presencia de las 7 caracteres más importantes de este señor. Que sí, ¿verdad, profesor? Claro que sí. Mira por acá, mira por acá, mira por acá. El señor Mendel se encargó de hablar de las variantes, que son los caracteres. Observa, estos que están aquí son los famosos caracteres. ¿Cuántos son? Son 7. Vamos a ver entonces a quienes hacen referencia. El primero se refiere particularmente a qué? Se refiere a la semilla. Oye, la semilla va a ser estudiada en base a su color y en base a qué? A su forma. Y ellas van a ser dominantes y van a ser ¿qué cosa? Recesivas. Ahora quiero que por favor visualices muy bien. Si la semilla se hace referencia al color, el color característico de la semilla dominante es amarillo. Hijito de mi corazón, sí, el dominante en color de semilla es amarillo, el color de la semilla aquí es verde. Si aquí la forma de la semilla te dice que es dominante, el dominante siempre será liso. Y si aquí la forma de la semilla te dice recesivo, entonces aquí es rugosa. Ah, ya, profesor. Profesor. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a hablar acerca de qué. Vamos a hablar de lo que se le conoce con el nombre de la famosa flor. Ok. Pero para poder aprender de la flor, yo quiero que tú te acuerdes lo siguiente. La flor tiene cosas muy importantes. Primero, su color. Segundo, la disposición de donde ella va a estar ubicada para que puedas lograr entender.
Se dice que el color de la flor en la porción dominante siempre será púrpura y el color de la flor en la porción recesiva siempre será blanca. El posición de la flor para dominante siempre será axilar, ¿ok? Y la posición de la flor para carácter recesivo es la famosa terminal. No te vayas a olvidar. En el caso de lo que viene a ser el famoso tallo, 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 vamos a ver qué te da el tallo. Te dicen que el tallo puede presentar en base a qué? Ah, su tamaño. Vamos a ver por acá, vamos a borrarlo por acá. Vamos a ver el tamaño de lo que viene a ser qué cosa? El tamaño del tallito. Oye, y el tamaño del tallito puede tener caracteres de lo que viene a ser qué cosa? Dominantes y recesivos. Si el tamaño del tallo es dominante, entonces ella va a ser alta. Y si el tamaño del tallo te dice que es recesivo, entonces esto va a ser enano. ¿Ya? La teoría nos dice así. Oye, otro dato muy importante, y con esto finalizo la clase. Observa por acá. ¿Qué cosa viene a hablar? De la famosa vaina. Ah, profe. ¿Y qué vas a estudiar de la vaina? De la vaina voy a estudiar el color y voy a estudiar qué cosa? La forma. ¿Ya? Y cuando hablamos nosotros de lo que viene a ser el color y la forma, quiero que por favor te metas muchísimo en la cabeza. El color de la vaina en carácter dominante siempre será verde. El color de la vaina en carácter recesivo siempre será amarillo. Seguimos. La forma de la vaina, carácter dominante, será inflada, hinchada. ¿Ok? Y aquí la forma de la vaina, carácter recesivo, será contraída. En algunos datos aparece constreñida y en otros datos aparece ¿qué cosa? Inflada. No te vayas a olvidar. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hablar. Vamos a hablar de las 7 caracteres. Si Mendel habló de lo que tú y yo conocemos con el nombre de principios mendelianos, porque Mendel nunca habló de leyes, ¿ya? No. Nunca habló de leyes. Él habló de principios mendelianos. Comúnmente se le asocia a una ley, porque te acuerdas que la ley es una descripción, un aspecto que se tiene que tomar en cuenta en la naturaleza, ¿cierto? Se tiene que respetar y se tiene que cumplir. Mendel en ningún momento habló de leyes. Mendel habló de principios mendelianos. Ojo ahí. Profe, entonces contemos las 7 características. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Oh! Profesor, ahí están las 7 características. Eso es lo que estudió el señor Mendel. ¿Y qué más? Estudió la semilla, la flor, el tallo y la vaina. Pero todo esto que tú acabas de poder visualizar, todo esto que tú estás pudiendo ver, todo esto que yo te he podido enseñar, es lo que él tomó. ¿A partir de qué? A partir de su objeto de estudio principal. ¿El qué? El famoso arveja, guisante, chícharo, lo más importante, piso sativo. Por eso se estudia la genética. Por eso es la genética importante. Por eso que el señor Mendel empezó la famosa genética mendeliana. Por eso que la genética es uno de los temas más difíciles de biología para algunos. Y a veces es complicado, ¿no? A veces cuando agarran y a veces cuando te preguntan genética, no hay nomás, pero que no lo creas, es un tema súper fácil. Y si hasta ahí has aprendido, entonces ya tienes el 100% de las bases fundamentales para que puedas aprender genética. Espero que el video haya sido de tu agrado y hayas podido entender y comprender este maravilloso mundo de lo que viene a ser la genética mendeliana. Espero que te hayas divertido y nos vemos hasta una eventual oportunidad. Nos vemos, hasta la próxima. Chao, chao.